La Corte Nacional de Justicia se pronunció respecto a los señalamientos contra su titular en torno a que ocupa el cargo sin haber rendido pruebas. La declaración se produce luego de que se hiciera público el borrador de un informe de la Contraloría. La justicia nuevamente se encuentra envuelta en medio de una polémica en el Ecuador. Ahora la mirada se fija en los concursos para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y en sus renovaciones parciales, que llevó adelante el Consejo de la Judicatura en las administraciones de Paulo Rodríguez y Gustavo Yalc al frente de ese organismo. Según la Contraloría, se encontraron 23 novedades en concursos auditados entre 2011 y 2017. Entre las novedades se encuentran que no se pudo verificar si los resultados publicados correspondían o no a las notas alcanzadas por los concursantes. Además, que los auditores no tuvieron acceso a las pruebas rendidas en la fase de oposición, porque la información estaba encriptada. Que no se publicaron en la página web los resultados para cada fase, ni tampoco se notificó a los postulantes sus calificaciones y el otorgamiento de puntajes de manera discrecional. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, quien también es parte de la polémica debido a la desaparición de sus pruebas teóricas y psicológicas, en declaraciones citadas por Diario El Comercio, aseveró que sí rindió los exámenes y calificó a las acusaciones como un pasquín miserable. El Pleno de la Corte expresó este lunes también su respaldo a la titular del órgano de justicia, por lo que considera que fueron declaraciones que buscaron desacreditarla, asegurando que ocupa su cargo sin supuestamente haber rendido las pruebas teóricas y psicológica dentro del concurso de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de juezas y jueces de 2011. Néstor Aguilera, Telediario. Como si faltaran razones para la incertidumbre, las críticas y las dudas llegan ya al nivel más alto de la Administración de Justicia en nuestro país. Está con nosotros Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Buen día. En su opinión, ¿cuáles son los alcances y consecuencias de estas anomalías detectadas por la Contraloría en la designación de jueces de la Corte Nacional? Buen día. Eduardo, buenos días. Qué gusto estar aquí con usted y con quienes nos miran a través de la señal de Telediario. Como usted dice, esto ya es una raya más al tigre, como uno podría decir coloquialmente. Y yo creería que esto ya no se trata solamente de un pasquín, como ha calificado lamentablemente la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien al argumentar eso tampoco es que ha presentado la documentación pertinente como para aclararnos a los ciudadanos y dejarnos en evidencia que esas supuestas o posibles acusaciones no son ciertas. ¿Y por qué digo que esto pasa de ser ya un supuesto pasquín? Porque entendemos que hay un borrador de informe producto de un examen especial que ha hecho la Contraloría General del Estado, y en ese informe o en ese borrador de informe, porque entendemos que todavía está en proceso, es decir, no hay un informe final para pasar ya a la predeterminación de eventuales responsabilidades contra los exfuncionarios y los funcionarios que sea del caso, no solo que se detecta esta posible anomalía de que la presidenta de la Corte Nacional o algunos de los jueces y conjueces que también fueron declarados ganadores en ese concurso no rindieron evaluación. Y claro, el argumento que ella da es que no hubo una evaluación escrita, sino que todo fue electrónicamente hecho. Pero ese señalamiento no permite desvirtuar la acusación, es decir, por más que uno haya hecho una evaluación en una computadora, algún soporte electrónico debe haber. Contraloría, se entiende, ha dicho que eso no ocurre. Pero más allá de eso hay unas arbitrariedades que también supuestamente se habían producido. Gente que gana el concurso limpiamente se queda fuera. Gente con puntajes de 70 y 80 puntos que estaban fuera entran en los primeros lugares. Con jueces que no llegaban al puntaje requerido también ingresan. Hojas de vida incompletas, gente que ingresa al concurso sin cumplir los requisitos. Es decir, hay una serie de irregularidades que por lo menos ponen en duda la legitimidad de origen de la más alta Corte de Justicia en el Ecuador. Pero frente a ello, lo que ocurre es que cierran filas los jueces. Inmediatamente se blindan y se entregan su solidaridad los unos con los otros y la ciudadanía se queda en duda. Naturalmente, porque entre bomberos no nos vamos a pisar las mangueras, creo yo que se debe ser el acuerdo entre ellos, y si a eso usted le suma la irresponsabilidad de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia de haber enviado una terna en la cual está una integrante de esta Corte Nacional de Justicia, la juez Merchán, un juez de la Corte Provincial de Justicia que aparentemente tiene una relación muy cercana
una amistad muy cercana con la presidenta de la Corte Nacional, pues bueno, eso no nos asegura que a futuro inclusive el Consejo de la Judicatura que venga pueda entrar a evaluar a esta Corte Nacional de Justicia, mucho más cuando ya hay un informe de Contraloría que ratifica que llegaron al cargo con posibles irregularidades. Entonces, claro, esta tendencia de los juzgadores, como la pregunta dice, es cerrar filas. ¿Qué hacer frente a ello? No, pues naturalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que esperar al proceso de examen especial. Si es que ese informe llega a ser final y aprobado, habrá una predeterminación de responsabilidades. Finalmente, eso allá tendrá que resolverse en el ámbito de Contraloría, responsabilidades civiles culposas, responsabilidades administrativas, eventuales indicios de responsabilidad penal, no solo contra quienes se prestaron para posiblemente participar de un concurso en esas condiciones, sino para quienes salieron por la puerta de atrás habiendo dirigido ese concurso en calidad de vocales del Consejo de la Judicatura. 2, que es tarea pendiente del Consejo de la Judicatura Transitoria, que ha sido una irresponsabilidad con el país, iniciar seriamente un proceso de evaluación a la eficiencia de la administración de justicia de estos juzgadores de la Corte Nacional. No puede ser posible que a la fecha la gente sufra la desidia y la arbitrariedad de estos jueces, porque ese es otro pecado de esta Corte Nacional, pues no estamos acá solo dudando de cómo es que se desarrolló el concurso y el proceso de selección. Estamos diciendo que en la más alta Corte de Justicia del país posiblemente están ocupando el cargo personas que evidentemente tal vez no están preparadas para el desempeño de esas delicadas funciones. ¿Qué pasa si la Corte se niega a ser evaluada? Bueno, lo que pasa es que no es cuestión de negarse o no. Hay una disposición constitucional clarísima. Sí, pero también ahí sí yo le diría con la apatía de quienes ocupan hoy las vocalías del Consejo de la Judicatura. Esa ha sido una irresponsabilidad del presidente Marcelo Merlo con el país, porque teniendo disposición constitucional expresa, que no solo autoriza, sino obliga al Consejo de la Judicatura a realizar evaluaciones permanentes a los integrantes de la función judicial, no lo ha hecho. Clarísimo está, y creo que quienes respetamos el principio de independencia interna de la función judicial, tenemos clara la película de que una evaluación no puede ir a entender que un juez es mejor o peor respecto al contenido del fallo, de la calidad del fallo. Pero sí se puede evaluar la eficiencia, la eficacia, la prontitud con lo que el juzgador despacha las causas cuando entran a su escritorio. Eso no ocurre en la Corte Nacional de Justicia. Vaya a ver cuántos años se demoran en despachar los recursos de casación. Eso hay que evaluar. Soluciones hay, pero si no hay voluntad de los jueces, habrá que aplicar con rigor y con todo el peso la norma constitucional, y si se detectan responsabilidades por parte de Contraloría General del Estado, esas responsabilidades deberán ser eventualmente acatadas. Y en el caso de que hayan posibles responsabilidades administrativas, no nos olvidemos que estas acarrean inclusive la sanción con orden de destitución. Entonces la cosa no es tan sencilla como para decir, bueno, yo me niego a ser evaluado, me atornillo al puesto porque vivo de esto, no puedo hacer nada más en mi vida, y respecto de aquello entonces sigo afectando los intereses ciudadanos. Al final del día, lo que está en juego acá son los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso es lo que importa en un Estado de Derecho. Qué pena que los jueces no lo entiendan así, es lamentable. Gracias, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, por aceptar la invitación a este programa. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por su generosa compañía. 7 de la mañana, 43 minutos. Nos hemos pasado del tiempo. Disculpen, compañeros, colegas. Mañana, 6:55 de nuevo aquí en Primera Impresión. Muy buen día.